Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen? Sí, buenas tardes, profesor. Bien, Buenas tardes, gracias. ¿cómo estás? Bueno, gente, hoy vamos a mirar lo último de las listas y, bueno, listas casi que ya acabamos. Vamos a mirar un pedacito extra que faltaba y mirar algunos otros métodos que hay por ahí de almacenar información, o sea, otras clases de cosas que tiene Python. Voy a compartirles pantalla. Listo. Ok, perfecto. Lo que vamos a mirar hoy en esta tercera parte es las listas multidimensionales, es decir, cuando nosotros tengamos muchísimos elementos de una lista casi que como niveles. Por ejemplo, si queremos representar algo en una dimensión 2, pues sería una matriz. Si queremos representar una posición en una dimensión tridimensional, pues sería una matriz de dimensión 3 y así sucesivamente van aumentando. Imaginen que nosotros queremos describir un objeto en tres dimensiones. Entonces necesitaríamos una lista para las posiciones en X, otra para las posiciones en Y y una para la posición en Z. Y si ese objeto tiene además más cosas, necesitaríamos una lista adicional de propiedades. Por ejemplo, ya sería una cuatridimensional. ¿Qué sería la cuarta? Puede ser que el elemento cero de la cuarta sea el tiempo. Puede ser que el siguiente elemento sea el momento, puede ser que tengamos la temperatura, puede ser que tengamos un coeficiente de restitución, es decir, tengamos una partícula que puede llegar a colisionar con otras, puede ser que tengamos la energía, podemos llegar a medirla desde un sistema de referencia, energía potencial, podemos llegar a tener coeficientes de elasticidad, es decir, podemos tener cualquier clase de cosas en listas. Y eso se utiliza sin importar las dimensiones. Por ejemplo, en las listas bidimensionales de imagen. Cuando nosotros tenemos una imagen en coordenadas X y Y. ¿Ok? Si aparte de esas coordenadas X y Y para la imagen, almacenamos el color con una cierta escala, por ejemplo la escala RGB, que es rojo, verde y azul, entonces eso es una lista adicional, una para el rojo, una para el verde, otra para el azul, en donde son números desde 0 hasta 255. Entonces ahí está la intensidad de colores y ese 0 a 255 es la densidad del color, se llama densidad de 256 bytes. Entonces es la calidad de color que se puede llegar a presentar. Los formatos de imagen más modernos tienen otra adicional, una matriz dentro de esa matriz que se llama escala K, que es como la transparencia de la imagen. Si las imágenes también pueden ser, aparte de tener color, tener transparencia, para cuando yo solape con otra imagen, que tanto deja ver de la imagen que está atrás. ¿Sí? Eso es un ejemplo de listas multidimensionales y todo lo que se puede llegar a ver. Ahora, suponga que estas imágenes no es solamente una imagen, sino que esas imágenes están en una secuencia de tiempo. Quiere decir que tenemos una lista más general que es la del tiempo. Entonces tenemos imágenes que suceden o transcurren alrededor del tiempo, una película. Y dónde se almacena el sonido. Entonces es otra posibilidad de tener el sonido en otra dimensión aparte. Ah, si miramos eso en tres dimensiones, pues no sería como una imagen o una película, sino una simulación de pronto, una simulación tridimensional. Un videojuego almacenan las cosas también en listas multidimensionales. Cada una de las coordenadas del juego, más la luminosidad, más las transparencias, más hay unos canales que llaman canales de mapeo, es decir, que cómo reacciona esos colores ante la presencia de una luz. ¿Qué pasa? Es un efecto difusivo, es un efecto reflectante. Son tantas y tantas cosas. Las físicas están ahí involucradas. Cuando hablamos de las físicas es la capacidad de deformación. ¿Qué pasa cuando hay colisiones? ¿Qué pasa si se le somete muchas fuerzas encima? Pues todas esas clases de cosas pues en los videojuegos son bastante construidas. Vamos a mirar nosotros una lista sencillita, una matriz, una lista de listas, solamente dos dimensiones. Cuando nosotros tenemos la representación matricial podemos hacerla de dos formas. En la primera yo tengo una lista cuyos elementos son otra lista.
Entonces la primera lista la podemos ver aquí lineal, porque se puede escribir de las dos formas, son iguales. Y el primer elemento sería básicamente las filas. ¿Ok? Todos los elementos de esa fila, por supuesto, va a ser la columna. Entonces acá tenemos una matriz en cuya representación su primer índice me está dando en qué fila estamos y el segundo índice en qué columna específica estamos. Y ustedes recordarán en notación matemática en álgebra cómo se representan las matrices. ¿Columnas por filas o filas por columnas? No sé, díganme si son conscientes de eso. Creo que era columnas por filas. ¿Columnas por filas? Bueno, vamos a ver. Aquí miremos esta representación. Voy a borrar esto. Esta sería la matriz. Esperen, primero. Ya, esta sería mi matriz. Si yo accedo al primer elemento, el elemento 0, ¿a qué estoy accediendo? ¿A fila o a columna? Fila. A fila. Ok, entonces tenemos la primera fila de elementos. Yo quiero, por ejemplo, ubicar este número 8. Es un número bastante único, no está repetido en ningún lado. Entonces aquí tendríamos elemento 0, 1, 2, 3. Quiere decir que mi primera coordenada sería de fila 3. Y si yo quiero buscar dentro de ese elemento la coordenada para la columna, tendríamos que colocar así. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo coloco estos comodines, yo estoy accediendo a lo que queda. Y lo que queda es un objeto que es una lista. ¿Qué hay de la matriz? Cuando yo la corro simplemente así, es una lista también. Pero es una lista de listas. Cuando yo miro, oiga, quiero mirar qué es el elemento 3 de esa lista, es simplemente una lista de números enteros. Y si yo accedo a ese elemento dentro de esa lista, por ejemplo el número 4, accedo específicamente a este 8 que está acá. ¿Ok? Entonces yo puedo llegar y tener esa notación. Esta notación de filas y columnas, si no estoy mal, ahí me perdonará si me equivoco el que me dijo, es la notación matemática que nosotros utilizamos. Nosotros denotamos las matrices por filas primero y luego por columnas y es compatible con la notación computacional. ¿Sí o me equivoco? O sea, no es columnas por filas, sino filas por columnas. Ya me quedó claro, profe, gracias. Bueno, no me acuerdo, Junior. Bueno, es mirar un libro de álgebra. ¿Qué es la ventaja de esto? Pues que podemos coger cualquier libro de álgebra, cualquier clase de notación y cambiarla. Normalmente nosotros manejamos para esto una notación de tipo IJ, IJK si tiene otra dimensión, es decir, si es una matriz tridimensional. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos más letras, tenemos hasta la Z, si llega el caso de mirar dimensiones extra. Entonces, nosotros podemos mirar varios ejemplos. Aquí por ejemplo tengo uno de creación de matrices de manera automática. Mi matriz inicial la tengo como vacía y voy a pedir del usuario el número de filas y el número de columnas, es decir, se va a introducir por consola. Entonces acá introduzco el número de filas como 4, el número de columnas como 7. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esas filas y columnas? Siempre en este tipo de notaciones de I y J se recorren con dos for. Para recorrer una matriz de dos dimensiones normalmente usted necesita dos for para crearla. Si usted quisiera hacer una operación con esos índices, y es ahí donde uno empieza a mirar el álgebra, por ejemplo, cuando me dicen que el índice I sea mayor que J, entonces yo necesitaría hacer otro for, un for adicional para hacer la operación. ¿De acuerdo? Este es el principio de la modificación de matrices. La desventaja es que tenemos tres fores anidados. A tener tres fores anidados puede llegar a dar bastante complicación en los cálculos, pero pues es lo que nosotros tenemos acceso simplemente utilizando esta clase de notación en listas. Miren lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo para una columna específica, para una fila específica, vamos a recorrer en el número de filas. Y estamos haciendo una pen de una lista vacía. ¿Cómo se va a llevar esa lista? Se va a llenar en el segundo for, que es un for que recorre las columnas hasta el número de columnas y me está cambiando
el número específico del primero, es decir, la fila específica, y está colocando los valores por columna. Él va creando un elemento vacío y lo empieza a llenar todas las columnas. Terminó una fila nueva, vacía, y empieza a llenar por columnas. Y así va llenando sucesivamente hasta que termina. ¿Con qué lo está llenando? Con un número aleatorio entero, porque le estoy pidiendo de mí un entero aleatorio desde 0 hasta 99. Y pues tengo mi matriz ahí. La embarré porque no le di un número. Ok, 4 y 7. ¿Listo? Y me genera mi matriz. Entonces tenemos 4 filas, 4 elementos de la lista, y cada subelemento tiene 7 elementos, es decir, 7 columnas. Esta es la representación de la matriz, como nosotros la tenemos normalmente. ¿Ok? Y puedo acceder a ella de manera similar. Aquí tengo un ejemplito pequeñito utilizando listas. Aquí digamos que no voy a tener una matriz tan complicada. Acá lo que tengo es un ejemplo de una lista de varios puntos. De hecho la tengo por aquí. Ahorita vamos a revisar. Y lo que tenemos es una matriz de 2 dimensiones. ¿Sí? Tenemos para el primer elemento una lista de coordenadas en X y Y. Segundo X y Y, tercero X y Y, X y Y, X y Y. Es decir, tenemos puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos con diferentes coordenadas. ¿Qué vamos a hacer con esos puntos? Vamos a trabajarlos con 2 funciones. La primera es una función de simplemente la distancia entre puntos. No más. Es decir, esta es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. No más. Está calculándome la magnitud. Y voy a definir ahora una función de los puntos más cercanos. Ella comienza diciendo que los primeros índices de puntos, o sea, P1 y P2, son 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto más cercano son los 2 primeros de la lista. ¿Ok? Esa es mi primera suposición. Porque yo necesito tener un valor de los puntos más cercanos de la lista para poder comenzar. Entonces, después de que tenemos y decimos, bueno, listo, de todos los puntos que la persona va a introducir, que es una lista, el primero y el segundo son los más cercanos. Y calculamos su distancia más corta, simplemente guardando la distancia. ¿Okay? Entonces, la distancia entre los 2 puntos. Cogemos aquí y miramos el elemento. Este sería básicamente el elemento 0, 0, o sea, el que está arriba en la esquina. Este sería el elemento 0, 1, es decir, el elemento de Y. Entonces estoy aquí introduciendo X1 y Y1. Este sería el segundo elemento. Entonces sería X del segundo y Y del segundo. ¿Ok? Y esa distancia la estoy guardando como un valorcito. Y yo digo, esta es la distancia más corta, por ahora. ¿Qué sigue después? Voy a recorrer con un for la longitud de la lista. Toda la longitud de la lista, y este i me va a calcular, me va a manejar a mí, perdón, en qué elemento estoy actualmente comparando. Entonces lo primero que va a hacer es comparar con el elemento pues 0, porque va a pescar con 0. Estoy volviendo a hacer este pedacito, no importa. Y el segundo for va a comparar desde ese elemento de ahí en adelante. ¿Cómo lo sé? Porque miren cómo empieza. Comienza con el elemento anterior más 1. Entonces aquí tenemos el índice 0. Esta J va a ser el elemento 1. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta la longitud de los puntos. ¿Qué van a hacer estos for? Elemento 0 y elemento 1. 2, 3, 4, 5, 6. Elemento 2 y elemento 3, 4, 5, 6. 4 y 5, 6. 5 y 6. Y terminó. ¿Está claro lo que hacen? Vale. ¿Idea? Buenas. ¿Grillos? ¿Dónde están los grillos? Sí, profe. Muy claro. ¿Sí escuchan? No sé.
Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de esos puntos, esas comprobaciones? Porque esto es lo único que me maneja los for. Pues calcular la distancia más corta. Calcular la distancia de. Y empezamos a comparar. Si la distancia más corta inicial es mayor que la que yo tengo, que acabé de calcular, pues los índices de los puntos más cortos los igualo a I a J, es decir, el índice actual. ¿Listo? Que quiere decir que esta distancia fue mayor. Entonces, el punto que estoy comparando actualmente es el nuevo punto, el nuevo índice de los puntos más cercanos, I y J. Y reemplazo la distancia más corta por el valor que acabo de calcular. Y vuelvo y ejecuto, y vuelvo y ejecuto. Entonces, comparará el primero con el segundo. Bueno, después de que esté hecho. Entonces compara el primero con el segundo y dice, esta es la distancia más corta. El primero con el segundo, no, sigue ganando el otro. El primero con el tercero, sigue ganando el otro. El primero con el cuarto, esta es la nueva distancia más corta y siempre me almacena los índices al cual están esos puntos. Una vez termina todas las comprobaciones, devuelve el índice que ganó. Eso es todo lo que hace. Entonces yo puedo llegar y ejecutar esto con esos números, estas dos funciones, y mirar cuál es la distancia más corta de entre todos estos puntos. Y me da que es el índice 2 y el índice 3. 0, 1, 2 y 3. Estos dos puntos. El que está en la coordenada 7 en X, 2 en Y con 5 y 5. Esos son los puntos que están más cercanos entre sí. Vale. El algoritmo acá no se ve impresionante, pero les voy a mostrar algo que les costó mucho a la gente que la vieron con esto. Presencial, no, rendía un poquito más. A algunos les gustó, a algunos les pareció complicado, pero voy a mostrarles simplemente un codiguito. El código les puede parecer un poquito raro, extraño, porque utiliza esta librería TK, bueno, Tkinter, pero es TK. Y es una librería que simplemente crea ventanas gráficas, y tiene algunos métodos interesantes como dibujo, crear botones, crear radiobotones, que son botones que tienen punticos y usted los despicha, crear listas, crear entradas de texto, crear todo, pero son puros métodos que están construidos. Y es muy valioso esa forma de programación, o funciona muy bien cuando se mezcla con la programación orientada a objetos, es decir, con una clase. Entonces aquí en el init básicamente yo creo y manejo la ventana. ¿Qué hay raro? Tengo aquí una lista vacía para los puntos, tengo el radio con el que yo quiero que se dibujen dichos puntos, y aquí estoy creando una ventana en blanco, no hace más. Aquí estoy poniéndole el título a la ventana en blanco, ya. Aquí estoy poniendo un área de dibujo, y esto básicamente me le da las dimensiones a la ventana de 700 por 600 píxeles. Y este pack lo que hace es coger el canvas y empaquetarlo en la ventana. No le estoy suministrando por qué método de empaquetación, así que lo va a colocar casi que aleatorio. Pero estos métodos pack son importantes porque me dan el orden de dónde van los botones, los elementos, todo. Son bastante chéveres por eso. Y aquí hay algo que es como el punto más importante de la programación orientada a interfaces gráficas: eventos. ¿Qué es un evento? Cualquier clase de interacción que tenga el usuario. El usuario espichó un botón, ¿qué va a pasar? El usuario espichó al F4, ¿qué pasa? Control P, debe imprimir, hay que programarle el imprimir. El usuario puso el mouse sobre un botón, debe mostrar una ventana que diga, emergente, que diga necesitas ayuda o algo. El usuario hizo clic, y lo hizo ¿sobre qué ventana? Sobre el canvas, sobre un botón, sobre algo. Hizo clic derecho, espichó un botón, una letra espichó la barra espaciadora. O sea, esta clase de eventos lo que hace es una función que está muy, pero muy pendiente de la acción que el programador escoja. En este caso, la acción primero está ligada al canvas, es decir, sobre el área de dibujo, que el usuario espiche el botón 1 del mouse, el botón principal del mouse. No es más. ¿Qué pasa cuando el usuario espicha el botón del mouse? Adiciona un punto. ¿Ok? O sea, la lógica de lo que está escrito acá
y que es la parte gráfica, por así decirlo, rara, extraña, es que adiciona un punto cuando se presiona el botón. Ya. Este main loop lo único que hace es, esta ventanita se va a estar abierta, va a estar dibujando y va a estar revisando eventos siempre. Ese main loop es, voy a ejecutar la misma función una y otra y otra y otra vez. Cuando algo cambie, entonces activa este binding. Este main loop es básicamente la forma de decir, esta ventana es una función que se ejecuta siempre, lo más rápido posible que permita el procesador. Va a estar ejecutándose la ventana, recibiendo cambios, eventos nuevos. ¿Está claro? Esto igual no lo vamos a ver, o sea, no vamos a, es simplemente para hacer un ejemplito. ¿Sí está claro básicamente lo que hacen estos 5 líneas? Señor. Tengo una pregunta. O sea, como tal, ese es el donde aparece el botón, no crea un botón en la interfaz, ¿no? ¿En dónde aparece qué, perdón? ¿Este botón 1? El, sí, sí, sí. No, este evento está ligado a que yo presione el botón del mouse. Lo único que va a Ah, aparecer en la interfaz es este canvas, que es un área rectangular. Si quiere, le muestro aquí la gráfica, lo que bota. Esto. Esa es mi ventana. Es una ventana, tiene título y este es el área de dibujo. Y cuando yo presiono un botón, este es el objeto que está unido al binding, adicionar punto. Y es eso, es presionar el botón del mouse y me pone un puntico. Vamos a ver qué es lo que hace ese adicionar puntico. ¿Listo? profesor, pero ¿y él cómo sabe que está presionando el botón del mouse? Ah, bueno. Eh, Estas librerías gráficas nos ahorran un montón de trabajo, pero también pues no son tan fáciles. Esta cuestión de eventos es que ellos tienen una función interna escuchando toda la posible interacción del usuario. Toda la posible interacción del usuario es que él reconoce cuando el mouse está sobre la aplicación y siempre está botando esto como un evento aunque no se active. Es decir, en este momento yo sé cuál es la posición del mouse en coordenadas X y Y con respecto a la pantalla y a la ventana. ¿Ok? Si yo presiono un botón, ese es un evento. Yo presiono una tecla, ese es un evento. Siempre está recibiendo eventos, eventos, eventos. ¿Cómo lo sé? Porque son interfaces de usuario que están pasando al computador. Y el computador también reconoce eventos. ¿Por qué cuando yo presiono la tecla Windows sale la ventana? Bueno, pues porque alguien tiene un evento general que está pendiente de todas las teclas y cuando se presiona la ventana, la tecla de Windows, entonces pasa algo. O sea, la programación de eventos es de las programaciones más básicas de la programación orientada a ventanas. Es simplemente una funcioncita que está pendiente de alguna tecla, un botón o algo por el estilo. ¿Y cómo lo hace el usuario? Simplemente con esta línea. Es un binding de eventos. Binding es como asociar. Entonces asocia usted el evento con la acción. ¿Qué pasa cuando oprime el botón 1? Hay una acción. Y esa acción pues es un método. Sí, Andrés, sí, Listo, Lemus. entiendo. Sí, Ojo, sí, sí. este Y tema no lo vamos a digamos, ver. Este tema yo lo dictaba antes, pero digamos sí, que lo aprovechaban pocas personas. ese es el interesante. ¿Y qué más puede agregar? O sea, además Cualquier de un cosa. punto, cualquier cosa. Un evento puede ser que yo arrastre el botón. Un evento puede ser que yo espiche clic derecho. Un evento puede ser solamente mover el mouse. O sea, solamente con mover el mouse yo podría programar para que este punto lo siga. ¿Han visto ese Pero, jueguito de Angry Birds, por ejemplo? Yo podría aquí dibujar la cauchera y el evento de cuando yo espicho el mouse en un radio cercano a la cauchera, entonces la cauchera se liga a la posición del mouse. Y cuando yo estiro, entonces aquí gráficamente se está estirando y por dentro se está registrando la distancia entre el punto original y el estiramiento. Y esa distancia es la longitud del vector fuerza. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se registra otro evento, que es liberar el mouse, soltarlo, tenemos un lanzamiento parabólico. Ya tenemos de la posición inicial a la posición en la que yo solté la cauchera, la dirección del vector velocidad. De la longitud de esto, y si lo modelo con la ecuación de elasticidad, la ley de Hooke, creo,
ya tendría la fuerza elástica que va a dar esa cauchera. Es decir, tengo la aceleración que le estoy proporcionando, sé la distancia y podría calcular pues la velocidad con la que sale el pajarito. Y entonces el pajarito viene aquí con una velocidad, ¡pum! Y colisiona. Y acá tendría un detector de colisiones, o sea, cuánta distancia o qué tan cerca están los puntos. Que de hecho es esto. Y es lo que intento mostrarles. Uy, espérense. ¿Qué pasó acá? Ok. Que de hecho es básicamente esto. Y quiero mostrarles pues cómo poder uno identificar un colisionador de qué tan cerca están las partículas y cómo, cuando colisionan. ¿Listo? Bueno, Profe, otra pregunta. cuéntame. ¿Ese Quinter tiene el poder de hacer lo que usted dijo, digamos, de crear una cauchera, una interfaz de ese nivel? Claro. Mm. Ahorita les Y, cuento más de esto, de lo que hicieron unos estudiantes antes. Bueno, y yo leí sobre uno que se llama Kiwi, que es algo parecido, no sé si lo ha escuchado. Kiwi es para... Lo bueno de Kiwi es que funciona para celulares, funciona para cualquier plataforma. Pero es difícil de utilizarla, o sea, es difícil de que funcione. La última vez que lo intenté usar era muy inestable. Pero sí, lo he visto y es muy sencillo de usar. Es la misma programación que estamos viendo acá. Exactamente lo mismo. Crea ventanas, crea botones y está pendiente de los eventos. Así que la programación orientada a eventos es lo único que yo necesito para hacer interfaces gráficas. Entonces Kiwi ya tiene muchas cosas construidas bonitas de que cuando la persona, y tiene la parte táctil, ¿no? Que si usted lo instala, hace una aplicación en Python usando Kiwi para celular, usted coloca el dedo, entonces él reconoce ese evento como hay un dedo, es importante, sobre el botón. ¿Qué debo hacer? Entonces usted lo programa. Usted coloca dos dedos sobre un punto, él registra esa posición y usted hace una operación que es un evento específico que es arrastrar dos dedos. Ese es otro evento que él reconoce. Si el delta de desplazamiento en X fue tanto, por ejemplo 20 píxeles, entonces debo pasar página. Así es que lo hacen las aplicaciones, colocar dos dedos y arrastrar, entonces pasa página. Se activa algo, ocurrió algo, debo hacer un evento. Con todo lo que ustedes ya conocen, que hagan aplicaciones porque ya conocen clases, ya saben hacer métodos. Lo único que tendrían que aprender, programación orientada a eventos, le calculo menos de 2 o 3 semanas y están haciendo aplicaciones. Así de poderoso es lo que vimos y así de sencillo es lo que sigue. ¿Ok? Ok, sí, En claro. serio, Juan David. Eso. Se dictó en un año, en un semestre. Bueno. Eh, entonces, ¿qué hace adicionar punto? Sencillo. Adicionar punto es un método que también pues, funciona con el self. Y mire que recibe algo adicional, un evento. Es decir, este binding tiene más cosas asociadas a lo que es el botón 1. El botón 1 reconoce muchísimas cosas, tiene muchas cosas construidas. Entre estas, dentro de ese evento está la posición que se llama X, Y. Es la posición dentro de la ventana. Esas son casi que palabras reservadas, o sea, él mismo ya las tiene construidas. Él ya sabe que el evento .x es la posición del botón eh, dentro de la ventana y evento.y la posición Y del botón dentro de la ventana. Ok, entonces, ¿cuál es la lógica de este código? Me dice, si no, y aquí hay otro método, está muy cerca de otros puntos y evalúelo con la posición X y Y, entonces adicione este punto. Entonces hay que mirar otro método que está por aquí, que es que esté muy cerca de otros puntos. Ah, bueno, va a utilizar un recorrido con un for que me va ¿cómo se dice? Comprobar con toda la lista de puntos, porque mira la longitud a la que voy, a toda la lista de los puntos que ya llevo acumulados, y va a mirar si la distancia entre los dos puntos, es decir, distancia, me refiero a esta función que está aquí, ¿no? Función de distancia. No es más, no la metí como método, la tengo como función afuera, pero no me cambia nada. Si la distancia entre esos dos puntos X y Y que vienen del evento,
ojo, que viene del evento, es menor que 2 veces el radio. ¿Por qué 2 veces el radio? Porque cuando yo tengo puntos de radios iguales y su distancia es menor que 2 veces el radio, pues los puntos se solaparon. Es decir, hay un pedacito del punto que está metiéndose dentro del otro. Entonces, dos objetos ocupando el mismo espacio. Entonces, yo lo que digo es, esferas sólidas no pueden estar una dentro de la otra y esta es la manera como usted lo controla. Entonces, si esto es cierto, si la distancia es menor que 2 veces el radio, regrese verdadero. Entonces, miren la forma en la que está construido. Aquí estoy preguntando si no está muy cerca de otros puntos. Eso es lo que dice. Si no está muy cerca de otros puntos. Entonces él va a regresar verdadero. Ok, entonces no haga nada. Está muy cerca de otros puntos. Y si no está muy cerca de otros puntos, es decir, si regresa falso, entonces adiciónelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento aquí con el mouse hacer clic sobre el otro puntico, muy cerca de él, no lo va a poner. Y si intento alejarme más o menos hasta el radio, tampoco. Tengo que pasar 2 veces el radio para poder hacer clic y que él me dibuje el siguiente punto. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué es que adicione este punto? Bueno, es otro método al cual también le voy a pasar las posiciones X y Y del evento. Entonces, dentro de adicionar este punto, aquí está el evento.x y el evento.y. Primero me va a crear un óvalo. Esta función de crear óvalo funciona más como en esquinas. Es decir, me crea un óvalo dentro de un cuadrado. Entonces tengo que suministrarle la esquina izquierda y la esquina derecha. ¿De acuerdo? Perdón, esquina superior izquierda, esquina inferior derecha. O sea, esos dos punticos. Pero es una manera de suministrarle esos puntos. Ah, bueno, y la ubicación. La ubicación de dónde está el óvalo. Entonces lo que se hace es simplemente decirle, le voy a restar el radio para que donde esté el mouse sea el punto. Y aquí le voy a restar el radio para X y para Y. Y la otra va a ser X y Y más el radio. ¿Okay? Eso es este menos el radio y más el radio para los de abajo. Es simplemente cuando usted aprende cómo funciona óvalo para que entre el punto que dio clic dibuje el óvalo entre este punto y el que está abajo a la derecha. Entonces, ¿qué queda? Que el óvalo efectivamente se dibujó en toda la mitad. Esto no le paren mucho cuidado. ¿Ok? Porque si yo no hago esta corrección, donde yo ponga clic, de ahí para abajo me dibuja el óvalo. Entonces simplemente es como desplazarlo. No más. Y finalmente, una vez que ya está, el objeto va a meter sus coordenadas como X y Y en la lista, en puntos. Entonces la primera vez que yo hice clic, se creó un punto. La segunda vez se creó un segundo punto. La tercera, un tercer punto. Y acá hay una condición que no va a funcionar hasta que yo tenga 3 puntos. Y es la siguiente. Si la longitud de la lista de puntos, es decir, si ya tengo más, ¿qué tantos puntos tengo? Es mayor que 2, cuando tengo 3. Entonces, el punto 1 y 2, coordenadas, van a ser lo que me diga la función de los puntos más cercanos. Recuerda que esa función va a evaluar en todos los puntos y me va a decir fulanito y fulanito son los más cercanos. Entonces, si yo tengo 5, 6, 7 puntos, cada vez que esté metiendo puntos en el aplicativo, él me va a decir estos dos son los más cercanos ahora, estos dos son los más cercanos ahora, porque él hace rápidamente la comprobación. Esto es simplemente borrar una línea. Todavía no la he creado. Es lo chistoso, pero es lo que está haciendo. Del dibujo, borrar una línea que ni siquiera he creado. ¿Qué está haciendo acá? Eliminar todo lo que podría haber quedado antes que sea basura. Y luego sí crea la línea. ¿Qué es la línea entre los puntos P1 y P2? Es decir, los puntos que ahora considero más cercanos. En el momento en el que yo tengo los puntos cercanos, crea simplemente una línea entre los dos. Son coordenadas de puntos. Y si hay otros más cercanos, borra la línea anterior y me crea otra. ¿Cómo se ve eso en el aplicativo? Así. Tercer punto. Estos son los más cercanos. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, siguen siendo los más cercanos. ¿Qué pasa si yo intento hacer clic sobre alguno de estos puntos? No me deja. Voy a intentar crear más puntos entre ellos. Uy, este nuevo punto hizo que estos dos sean los más cercanos. Y así, voy a empezar a molestar, a colocar puntos. Estos dos son los nuevos. ¿Ok? Y así sucesivamente.
¿Listo? Viene que yo puedo empezar a acercarme cada vez a punticos más y más pequeños hasta el mínimo que lo permite la aplicación, que son esos dos punticos. No sé si ve que están pero muy pegados. Ya no puedo llegar a dibujarlos más cerca, porque aquí hay una condición que me evita que colisionen. Resulta que unos estudiantes, hace rato que se dictó la materia, hicieron un aplicativo cuando vieron este ejemplo. Pronto en esa época ya habíamos visto la parte de interfaz gráfica, teníamos más tiempo. Bueno, yo decidí no darle esas partes a ustedes, ir como más lento, ¿no? Ellos hacían esta materia como si tuviera 6 créditos. O sea, trabajaban así de salvaje. La materia tiene apenas 2. Entonces, ellos dijeron, ok, entre estos dos puntos es la distancia entre los puntos. Yo podría llegar a pensar que estas partículas tienen, aparte de solamente la lista, tienen propiedades. ¿Qué propiedades? Momento. Fue lo primero que se pensó. Podrían llegar a tener un momento. ¿Sí? Una masa asociada a la partícula que está asociada al radio de la partícula. Al fin y al cabo, mayor masa es posible que, si tienen densidad igual en todos los objetos, tengan mayor radio. Entonces, gráficamente se veían más grandes o más pequeños. ¿Listo? Y se creaban objetos por aquí, una esquinita, aleatorios. ¿Qué pasa cuando llego acá? Ah, pues la coordenada del momento en X se invierte. ¿Qué pasa cuando llego acá? Ah, pues la coordenada del momento en Y se invierte. Y lo mismo para todas las paredes. Entonces ya habían definido una colisión con paredes. Sencillo. ¿Qué pasa cuando esto se cumple? Que la distancia entre dos puntos es aproximadamente 2 veces el radio. Hay una colisión. Y resulta que cuando usted mira colisiones en 2 dimensiones, usted se da cuenta que en la línea de choque, que es la línea que está aquí dibujada, o sea, en ese eje, se invierte el momento una vez colisiona. O no. Depende del material. Entonces, bueno, supongamos que es ahorita elástico. Entonces, se hace el cálculo de la colisión en una dimensión, que es el mismo de 2 dimensiones, pero en esta dimensión, en la dimensión o en la línea de choque. ¿Qué pasa con las condiciones de momento o velocidad en la línea perpendicular que ellas podrían tener? No se afecta. A todas las colisiones de partículas que nosotros tenemos realmente son en una dimensión, en la dimensión del choque. Entonces yo tengo dos partículas moviéndose como vectores, no sé, así. ¿Ok? Entonces cuando ellas vienen y colisionan, esta componente que tenemos acá de la partícula, la componente perpendicular del momento, ni hace nada. Pero las componentes que al proyectarlas están sobre la línea de colisión, esas sí hacen algo. Entonces hicieron todo el trabajo vectorial de cómo vamos a definir ese choque. Y en un inicio todos los choques eran elásticos. Y todas las masitas creo que de hecho tenían el mismo radio, o sea, todas eran iguales. Entonces se veía usted un montón de pelotitas rebotando contra las paredes y entre ellas. Luego dijeron, el proyecto fue por partes, ¿no? Y fue todo el curso, o sea, todo el curso trabajando en un solo proyecto. Luego se dijo que las paredes debían hacer que perdieran energía, entonces perdían un 10% de la energía cinética, entonces iban perdiendo un 10% de energía cinética. Luego se metió lo del radio, la masa de las partículas que se generan es aleatoria, entonces diferentes radios. Y luego se dijo por qué la colisión tiene que ser elástica, por qué no una colisión que vaya desde perfectamente inelástica hasta elástica. Es decir, siempre que nosotros miramos esas colisiones tenemos el coeficiente de restitución, que es un coeficiente que va de 0 a 1. ¿Por qué no hacer que cada partícula aporte la mitad del coeficiente de restitución en números aleatorios que vayan desde 0 hasta 0,5? Y creo que la fracción era 0,1, o sea, no podía haber, tampoco era tantas posibilidades. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que si una partícula con coeficiente de restitución 0 chocaba con otra de 0, justo en el choque se formaba una partícula en la mitad con el doble del radio, el doble de la masa. Asimilación de partículas. ¿Qué pasaba si tenían un coeficiente de restitución, no sé, 0,7? Pues era una colisión en la que se perdía un poquito de energía cinética. Pero ya estaban las ecuaciones de coeficiente de restitución. Las hicieron bastante generales. Entonces, ¿qué tenía cuando se animaba? Partículas de diferente tamaño que a veces eran absorbidas y su coeficiente de restitución así lo permitía. Y si eran de otro color, tenían colisiones elásticas. Colisiones de una partícula elástica con una que no lo era, me daba pues 0,5 porque una aportaba 0 al coeficiente y la otra 1. Entonces perdían energía las dos y así. Entonces tenía un sistema usted de puras partículas rebotando. Y lo último que pusieron es ponerles ecuaciones de cinemática.
Ya tienen el momento, pues ¿por qué no meterle la acción de la fuerza gravitacional hacia abajo? Entonces usted llega, activaba un botoncito y todas las partículas ya no estaban sueltas rebotando unas contra las otras, sino que empezaban a rebotar contra el piso, porque había acción de la fuerza gravitacional. Entonces usted veía que empezaban a hacer aquí pequeñas colisiones en movimiento parabólico. ¿Listo? Y todo comenzó por este código. No fue más. Bueno, son de las cosas que se pueden hacer. ¿Por qué les muestro esto? ¿Y por qué les muestro las cosas que se pueden hacer? Ustedes tienen cosas que han hecho, cosas que han visto en laboratorios, por ejemplo, en física 2, física 3, lo que sea que estén viendo. Y la idea es que hagan un proyecto de programación. ¿Qué debe tener ese proyecto? Cualquier cosa de física, eso tiene que ir, más clases y listas, o algo más allá de la lista, como un diccionario. Ahorita les voy a mostrar qué es diccionarios. ¿Qué es la idea? Que si usted tiene, por ejemplo, el proyecto de tiro parabólico, el que usted ya, lo que nosotros ya vimos, y su clase lo que hace es coger ese tiro parabólico y pongamos que lo va a poner aquí, ¿no? En una aplicacioncita, o va a hacerlo como una gráfica. Quiere saber qué pasa cuando él choca con el piso y pierde un porcentaje de la energía, es decir, quiere hacer la gráfica del lanzamiento parabólico cuando viene colisiona y sale más bajito, más bajito, más bajito, sale. Un grupo del otro va a hacer algo de planetas, quieren hacer una cosa de planetas, otro grupo quiere coger las ecuaciones de lanzamiento de tiro parabólico en tracker, o sea, tienen los datos y quiere mirar si pueden optimizar una función de lanzamiento parabólico con los datos experimentales de tracker, o sea, es un programa de optimización, y sacar de ahí la velocidad inicial, el ángulo. Es decir, filmar un movimiento parabólico y que el programa me diga cuál fue la velocidad inicial y cuál fue el ángulo de lanzamiento. ¿Ok? N cosas. Campo eléctrico, ¿no? Yo vi un ejercicio muy bueno de campo eléctrico donde se ve una partícula y aquí se ven las flechitas chiquiticas. Eso se llama gráfica queer, gráfica de flechas pequeñitas, está en Matplotlib. Es decir, hay muchísimas herramientas. Lo primero que ustedes tienen que establecer es qué quieren hacer. Luego yo me siento con ustedes el martes y miramos la clase que usted tiene que llenar. Es decir, qué debería ir en su init, qué métodos necesita para que funcione y comenzar a mirar qué puntos debe usted investigar. Usted necesita saber gráficas de Matplotlib, necesita esta parte. Vaya y busque esta parte. ¿Usted quiere hacer algo 3D? Ok, Matplotlib de pronto no es lo ideal. Hay algo llamado Mayavi. Vaya y busque la librería Mayavi. ¿Usted quiere optimización? Bueno, optimización hay 5 métodos sencillos. Enfoquémonos en estos dos. Vaya y lea sobre Curve Fit y Batching Hopping. ¿De acuerdo? O sea, separarlos en sus proyectos dependiendo de lo que quieran hacer. Y el pedacito pequeño, porque realmente es pequeño, de lo que quieran aprender para llevar a cabo ese proyecto. Porque ya saben lo básico de programación. Ahora falta es buscar detalles de las librerías y cómo ponerlo. Es muy fácil llenar una clase vacía. ¿Ok? Muy fácil. Sobre todo esta, por ejemplo. ¿Qué hace esta clase? Una interfaz gráfica para puntos cercanos. En el init, olvide eso, borre eso, no importa. Aquí podría poner, bueno, voy a adicionar un punto. Eso es todo. Cuando el usuario haga clic, adicione punto. Y ya estoy describiendo lo que hace esto. No es más. Y aquí pondría adicionar punto cuando el usuario haga clic. Bueno, adicione este punto si es válido. Bueno, aquí están las condiciones de adicionar el punto del válido. Y está muy cerca de otros puntos, entonces no adicionar. O sea, los métodos que están en este programita, que son solo 3, me describen muy bien el comportamiento. Entonces la idea es que ustedes hagan un proyecto que también pues tenga métodos para las cosas. Si van a usar algo de gráficas, por ejemplo en Matplotlib, es bueno hacer un método de plot. Cuando se ejecuta este plot en el init, puede ser, se ejecuta el resto del programa, se ejecuta el resto de la clase y ahí arranca. Se hace la grafiquita. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes miren cosas que les interese simular, que les interese describir, que les interese calcular y lo hagamos. Cualquier cosa es válida. Lo único es que
tengan en cuenta, tienen que ser clases, tienen que tener muchos datos o archivos o lo que sea, pero tenemos que usar listas para poder administrarlos fácilmente. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? Hasta ahora. Profe, ¿ese proyecto para cuándo sería? Bueno, creo que el semestre estaría terminando, tendrían casi que 20 días, entre el 9 y el 10. Creo que lo podemos hacer las presentaciones para que presenten aquí frente a sus compañeros lo que hicieron. El 9 o 10, si no estoy mal, de marzo. Todavía nos encontramos acá y creo que es semana de evaluaciones. Si lo quieren hacer antes, si lo quieren terminar el 2 o 3, perfecto. Tendrían un poquito menos de 15 días. 9 o 10 tendrían 20 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, piénsenlo, medítenlo, hablen con sus compañeros si quieren en Discord, lo que sea. Y tomémonos 5 minuticos de descanso y ya volvemos. ¿Les parece? Bueno, hasta Listo, las profe. 3. Vale, profe. Hasta las 3. Voy a colocar hasta las 3. Muy bien. Listo, continuamos. Entonces, les voy a mostrar algunas cositas extra que se pueden hacer. La mayoría es como para mostrarles a ustedes básicamente lo que deben buscar. ¿Listo? Algunos ejemplitos por aquí y allá. Pero digamos que lo básico ya estuvo cuando terminamos listas. Ahora, ¿qué más hay más allá de eso? Por ejemplo, ¿cómo se abre un archivo en Python? Python ya tiene un comando para abrir archivo. Lo único que él me pide es el nombre del archivo con su ruta, o si está en la carpeta actual, no necesita suministrar, y el modo de apertura del archivo. Entonces hay diferentes modos en el que si se pone en la cadena de caracteres R, se toma como de solo lectura, no se puede escribir en él. Son permisos que se les da. Permisos de escritura se puede escribir en todo el archivo o permiso de append. Es decir, cuando yo abro un archivo al cual le voy a volcar datos. Solamente para escribir en él, pero no puedo llegar a reescribir lo que ya escribí, ni tampoco lo puedo leer. ¿Okay? Y pues información binaria es como los permisos más delicados, porque usted escribir unos y ceros puede hacer un programa. Entonces usted puede volcar un punto .exe dentro de un archivo cuando usted lo reescribe de manera binaria. Entonces, digamos que los permisos son como los que menos se dan. Vale. Si yo quiero escribir información o leer, se puede hacer con los siguientes métodos. Él tiene bastantes formas de leerlo. Diferentes cadenas de caracteres. O puedo leer aquí un número de cadenas de caracteres específicas, o puedo leer una línea específica, o puedo utilizar este relnice para meterlo dentro de un for, porque aquí me dice cuántas líneas tengo, y recorrer el archivo dentro de un for. Entonces son cositas que van a encontrar por ahí. También puedo escribir en el archivo simplemente suministrando una cadena de caracteres, y esa pues no devuelve nada, ¿vale? Si yo reo todas las líneas de un archivo, me va a generar una lista con todas las líneas. Si tiene 30 líneas, me va a generar la lista de 30 líneas. Si yo reo solamente una línea, pues me va a leer una línea, entonces una cadena de caracteres. Y finalmente, para cerrarlo, entonces yo podría leer una línea, cadena de caracteres, hacer un split por espacios o por comas, entonces estoy separando los valores, y finalmente convierto eso de cadena de caracteres a un número, a un flotante. O sea, todos estos pasos nosotros ya los hicimos paso a paso de cómo hacer esta clase de cosas. Falta es hacerlo todo al que quiera escribir en un archivo, unir los pedacitos que hemos visto. Vale. Hay una librería muy buena de sistema operativo que me funciona para todos los sistemas operativos y me permite explorar. Puedo crear, explorar carpetas, manejar archivos, moverlos, comprobar si existen, listar directorios, crearlos, etc. Y aquí tengo un pequeño ejemplito de cómo sería esto. Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo una variable de entorno. Una variable de entorno es cualquier cosa. ¿Qué procesador estoy usando? ¿Cuánta memoria RAM tengo? ¿Cuál es mi tasa de refresco de la pantalla? Es decir, hay muchísimas variables de entorno. Lo único que yo necesito buscar en Google es cuáles son las variables de entorno disponibles para mi sistema operativo. Entre esas está el Drive Home.
es decir, en cuál drive está instalado mi sistema operativo. En este caso mi computador es el disco C. ¿Cuál es la ruta de mi carpeta home? En este caso es usuario José Herrera. Ahí está. Y luego dentro de esa ruta estoy accediendo a una carpeta de escritorio, que creo que la de escritorio también podría estar aquí como una de entorno, pero yo la estoy tomando simplemente como la predeterminada. ¿Listo? Y esto que me va a devolver que es una ruta, estoy diciéndole lísteme ese directorio. Es decir, convierta ese directorio en lista. Y eso es lo que me arroja. Esta es una lista de todo lo que contiene. Hay carpetas, que son las que no tienen extensión. Hay accesos directos, que son los que terminan .link. Esta es otra carpeta. Por aquí hay un documento de Word. Por aquí hay otra carpeta, otro link, carpetas. Aquí tengo imágenes, ¿de acuerdo? Acá tengo un .exe, un ejecutable. Dependiendo de si tienen extensión, son archivos, y si no, entonces son carpetas. Y si no, también hay una forma de listar específicamente, mirando la documentación de la librería OS, solamente carpetas o solamente archivos. Porque creo que se pueden crear archivos sin extensión. Archivos que no tengan ninguna extensión, que se pueden confundir con carpetas. Bueno, ¿qué es lo que me está mostrando esto específicamente? Vamos a mirarlo por aquí cerquita. C. Eso es todo lo que me está mostrando. Si yo quiero mirar qué es el HomePad, usuarios José Herrera. ¿Y qué me da cuando yo las uno? Pues la ruta a mi carpeta de usuario desde el disco duro. ¿Listo? Si todos ejecutan eso en su computador, les vamos a dar diferentes cosas, porque su usuario es diferente. Y a lo último le estoy pegando la cadena de caracteres para la carpeta de escritorio. Mi sistema operativo está en inglés. El de ustedes puede ser aquí escritorio, no desktop. Entonces sería la ruta completa. ¿Listo? Y ahí es que me está buscando todo el contenido. Me está botando el contenido completo. De hecho, este slash no es el que está escrito ahí, es el otro slash. Me reconoció los dos. Creo que sí necesita el otro entonces. Ah, no. Es que es doble slash, porque acuérdense que slash tilde es la tilde, o sea, la cadena. Bueno, de pronto estaba mejor escrito así. Creo que no lo puse justamente para evitar esto. Puse de la otra manera. Él reconoce cualquiera de las dos. Eso no es problema para él. ¿Listo? Yo puedo también abrir archivos utilizando la librería gráfica, la que les mostré. Cada una de las librerías, esta es TK y Qt, la que me mencionó alguien por ahí, no me acuerdo si es por esa clase o en otra, el de Qver, ¿qué se llama? ¿Fue acá? Kiwi. Kiwi, ok, Kiwi también tiene su propio diálogo para abrir archivos. Entonces es una ventanita que ya está construida, que es la misma ventana del sistema operativo, o sea, no está abriendo nada espectacular. Y aquí estoy el de abrir un archivo y el de guardar. Yo voy a ejecutarlo y lo único que va a hacer es abrirme dos ventanas. Una para abrir el archivo, entonces le voy a dar esto. Y otra para guardarlo, entonces cuando aparece el señor del aguacate gritando. ¿Listo? ¿Desea reemplazarlo? Sí. ¿Por qué? Porque esto es una ventana de guardar. Cuando yo le dé que sí, no me lo va a reemplazar, porque simplemente me va a arrojar el nombre del archivo, solamente que está construido para mostrar todas las advertencias normales de cuando se guarda un archivo por un diálogo de ventana. Entonces le doy guardar y listo. ¿Qué fue lo que obtuve de esas dos funciones? De la primera, una ruta. Aquí está. C, usuario, escritorio, abc, código.pdf. Listo. Y del segundo, también una ruta. Solamente que el entorno de ventana fue diferente. ¿Qué hago yo con esto? Bueno, puedo leer el contenido del archivo. Puedo escribir en ese archivo. Puedo empezar a hacer una aplicación, una clase, un programa que haga cosas ya teniendo esas rutas de archivos. Ya tengo todo lo que necesito. Solo necesito meter esto dentro de un open y ya estoy abriendo el archivo para escribir, para leer, para hacer cualquier cosa. Ok. Colab tiene algo similar y ya lo vimos. Cómo cargar el drive de Colab.
dentro de su drive de trabajo. Entonces, si no quieren trabajar aquí en el computador, también Colab tiene eso cubierto. Y Colab tiene otro para subir archivos desde su computador al drive actual de trabajo, y es aquí con File Upload. Entonces usted simplemente ejecuta esto y él abre una ventanita de qué archivo quiere subir, y una vez ya subió el archivo, el código funciona común y corriente. ¿Listo? Hay otra forma de organizar los elementos aparte de las listas. Voy a mostrarle una que se llama tupla. Las tuplas son como las listas, pero cuando digo que los elementos son fijos es que no se pueden modificar. No se pueden adicionar nuevos elementos, no se pueden borrar, no se pueden reorganizar, no se puede hacer nada. Una tupla es un poquito más eficiente que la lista, o digamos más limitado, digámosle más limitado que la lista, porque yo creo una lista, bueno, una serie de archivos, de una serie de elementos con una tupla, y es casi que inmutable. Solamente puedo llegar a leer cosas de ahí, leer cosas de ahí, leer cosas de ahí. Entonces muchas veces las cosas de los archivos se organizan como tuplas, porque la idea es que usted los lea y no los pueda llegar a modificar. ¿Cómo los creo? El comodín para tupla es simplemente los paréntesis, pero funciona de resto igualito a la lista. Incluso puedo usar aquí comprensión de lista para crear tuplas. Cuando yo ejecuto esto, pues obtengo las diferentes tuplas que creé. Una tupla vacía, una con 3 elementos, otra con los elementos del for, y ya, eso es todo. ¿Puedo llegar a modificar la tupla? No puedo llegar y decir de T3 voy a acceder a el método de ítem y voy a cambiar el segundo por 2. No puedo. ¿Qué métodos tiene la tupla? Los mismos que nosotros vimos, el de la lista, igualitos, pero solo los de acceso, no los de definición. No está set, no está insert, no está pop, nada de eso, solamente los de lectura. No son más. Contar cuántas veces aparece un número. ¿Cuántas veces aparece el número 2? Una. Eso es todo. ¿En qué índice está el número 2? Porque ese era el otro que me aparecía. Index de 2. Está en el índice 0. Efectivamente está en el índice 0. Sí, no tengo mucho más que pueda hacer con una lista de solo lectura, con una tupla, que contar cuántas veces aparece un elemento y en qué índice está. La tupla está hecha solo para acceso, para sacar información de la tupla, más no para modificar esa tupla una vez fue creada. ¿Está claro? Por eso es que es importante las listas y enseñar listas. Tuplas no, es una lista limitada. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Otro, los sets. Haga de cuenta que este set es un conjunto. Un conjunto. Así de sencillo. Los sets son como listas que se pueden utilizar para organizar elementos de una... almacenar una colección de elementos. A diferencia de la lista, los elementos no contienen duplicados y no son almacenados en un orden particular. Mire, va a quedar un set vacío con el comodín, que es el de corchetes, el de llaves. Puedo crearlo con la clase set. Puedo crearlo aquí especificando elementos. Puedo convertir una lista en set o una compresión de lista en set. Y aquí voy a imprimir los diferentes sets. Listo. ¿Qué puedo hacer con estos sets? Puedo llegar a acceder, puedo llegar a modificar, puedo hacer varias cosas, pero ahorita lo miramos. Quiero que miren algo interesante. Esta en el cual yo tenía dos números, 1 y 1. Miren la conversión que se le hizo. Simplemente 1, 3 y 5. ¿Por qué? Porque estoy creando como un conjunto. Un conjunto de números en el cual está el 1, el 3, el 5 y el 1. ¿Qué números tengo? El 1, el 3 y el 5. Entonces el set es más para algo único de identificación. Un uso particular podría ser para guardar códigos. Con el set yo no tengo la preocupación de que el código esté duplicado, porque simplemente voy a guardar ahí en el set el código de estudiantes. ¿Tienen algún orden? No, no hay un código de estudiante que sea más importante que otro. ¿Tienen algún código repetido? No, son códigos únicos de estudiantes.
Entonces, ¿por qué tendría que tener algo repetido? El set es espectacular para esa clase de información, para guardar cosas únicas. En el caso de encontrarse algo repetido al set, pues no se adiciona, porque ya está. Así de sencillo. Y tiene algunos métodos, digamos, particulares. Por ejemplo, aquí tengo un set. Bueno, aquí estoy explicando lo de duplicado, pero eso ya estuvo aquí. No pasa nada. Los métodos que yo digo que son particulares es el operador unión e intersección. ¿Dónde hemos visto el operador unión e intersección? En conjuntos. Entonces aquí tengo el set de 1, 2, 5 y 1, 7, 9. Si yo los uno, estoy uniendo los dos sets y por supuesto el 1 ya hace parte de los dos conjuntos, entonces no se va a unir. Y la intersección entre esos dos conjuntos pues sería el valor de 1. Entonces yo puedo tener mi set de estudiantes de física, de fundamentos de programación y otra materia que ustedes también vean. Entonces puedo mirar, intersectar rápidamente cuáles estudiantes están viendo las dos materias, ¿sí? Y cuál es la lista completa de mis estudiantes de las dos materias, sin importar cuál sea. Entonces uniendo los sets de códigos y mirando la intersección de los códigos. Aquí yo podría también examinar los métodos rápidos. Por ejemplo, son los mismos de listas, exactamente los mismos de listas, excepto los métodos que son de inserción, porque acuérdese usted cuando insertaba un elemento lo insertaba con un índice. Y por supuesto los métodos de índice, es decir, yo no puedo saber en qué índice está el número 1, porque no tiene sentido, no tiene orden. ¿Ok? De resto, casi que todos los métodos están. Entonces aquí está, ¿cómo adicionar? Bueno, voy a adicionar un elemento. Adiciónenme el número 3. Listo. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo para limpiar, para copiar. Puedo calcular la diferencia, puedo calcular la intersección. Es decir, esta diferencia de intersección, bueno, diferencia de las tuplas sería la resta, ¿no? De dos conjuntos. Puedo calcular la intersección, es lo mismo que este operador. O sea, este es el método y este es el comodín de intersección. De hecho, creo que intersección está dentro del listado que yo les puse a ustedes de comodines disponibles, ¿no? Usted puede usar ese comodín para sus programas también. ¿Qué otros hay? Pop para eliminar un elemento, pero creo que a este sí tiene que suministrarle índice. Es decir, si yo lo hago así, ¿me está dejando? Print S1. ¿Cuál me eliminó? 1, 2, 5. Me elimina el más pequeño. O sea que si lo ejecuto dos veces me elimina el 2. Bueno, parece que está definido para eliminar de los números pequeños en adelante. No esperaba que estuviera pop, pero está. Otro que puede estar ahí que reconozcamos, bueno, unión, remover. En fin, remover si ya tengo que meterle el número que quiero que me quite, ¿no? Quiero que me quite 5. Ahí está. Son los mismos métodos que ya vimos, pero pues el set es un poquito más limitado, el hecho de tener elementos únicos. ¿Para qué existe entonces el set? Bueno, la tupla de pronto es entendible, ¿no? Es una lista de solo acceso. Pero ¿para qué existe el set? Para crear elementos únicos, ¿de acuerdo? Únicos, y tiene mucho uso en lo que vamos a ver ahorita, que son diccionarios, rápidamente. Aquí tengo un codiguito que de hecho está como mal optimizado porque me puse a pensar después, podría haber creado una función en donde yo recorra las listas y los sets. Lo único que hace este código es, por ejemplo, aquí le proporciono el número de elementos. Voy a crear primero 100. Listo. Me crea una lista en el rango del número de elementos. Me hace un shuffle aleatorio de la lista, es decir, los reordena. Bien. Y me crea un set con la misma lista. Entonces aquí tengo la lista y el set. Y luego, ¡pum! Contabilizo. ¿Contabilizo qué? Verificar si el elemento iésimo se encuentra en la lista que está desordenada. Bueno, en la tupla, es para el set, ¿okay? Y luego comprobar si el elemento está en la lista. Lo otro que voy a hacer es quitar los elementos del set y quitarlos de la lista. Entonces, ¿cuánto demoran los dos códigos en hacer todas estas cosas? Voy a eliminar, a quitar esto, ok. Para 100 elementos
está por debajo de los milisegundos. ¿Cómo controlé el tiempo? No sé si alcanzaron a verlo, pero el tiempo básicamente utilicé la librería time para colocar un tiempo de inicio, que es el tiempo actual del sistema, y un tiempo final, que se mide una vez se hizo el for. Y luego simplemente el tiempo de corrida es el entero entre el tiempo final menos el tiempo inicial por 1000. Entonces aquí me lo va a botar en milisegundos. No es más, una bobada. Voy a correrlo para 1000 elementos, a ver si cambia algo. Correr y cortar, porque está pequeñito. Ok, en el set menos de un milisegundo. No alcanzó al milisegundo porque es la parte entera. En la lista sí llegó a 8 milisegundos y a 4. Verificar si estaba y eliminarlo. O sea, al menos 8 veces más grande. Al menos 8 veces más tiempo. Vamos ahora a hacerlo con 10.000 elementos. ¿Listo? Y se demoró mucho más. Miren el tiempo en el set. Todavía está por debajo del tiempo detectable. 0 milisegundos. Mientras que el otro ya fue segundo y medio. 1576 veces más grande que el otro. Acá en eliminar 3 milisegundos y 826. Yo creo que ya entienden por qué algunas cosas es mejor dejarlas como set y no como lista. Si los elementos son únicos, es mucho más rápido el acceso determinar si algo está y eliminar a un elemento de un set que de una lista. Okay. Quiero ser exagerado y quiero colocar aquí 100.000 elementos. Entonces ejecuto, borro. Y aquí ya comprobó si 100.000 elementos están. Se demoró 20 milisegundos. Y en el otro grupo creo que nunca terminó. O sea, nunca terminó de comprobar de una lista si 100.000 elementos están en la lista o no. ¿Cuál es la ventaja de la lista? Que yo puedo modificarla, puedo quitar y sacar elementos. ¿Cuál es la ventaja del set? Pues la velocidad. La velocidad es impresionante. ¿Listo? Y ahí va a seguir. No va a terminar nunca. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? ¿Grillos? Por ahora ninguna, profe. Bueno, va a detener esto. Ya está. Pero que no sé si ya está vivo el computador o no. Sí, listo. Ahí la dejé con 100. Ok. Esta es la cosa más maravillosa del mundo. Es un objeto que almacena una colección de cualquier cosa, pero está asociado a una llave. Es como un diccionario de verdad. Se va a leer un libro, un diccionario, y usted tiene el índice que le bota qué palabras están definidas, ¿no? Luego usted las mira que están en orden alfabético, puede ser, y cuando encuentra la palabra, esa se llama la llave. Y el valor es la información que usted encuentra dentro de su diccionario. Y permite recuperar información, borrado, actualización, todo, pero toda la información, todo lo que sea el valor, sola y únicamente se accede con la llave. Aquí casi que no hay índices, porque no tiene sentido hablar de un orden cuando se tienen llaves únicas. Estoy queriendo decir con llaves únicas que las llaves están construidas con sets. Es decir, yo tengo un diccionario de partículas de la tabla periódica que a mí me interesan, semiconductores bueno, el grupo 3, 4, cosas por el estilo. Entonces tengo ahí mercurio, selenio, cadmio, cosas por el estilo, diferentes elementos. Esas son mis llaves. ¿Qué puedo tener en los valores? Puedo tener una lista de propiedades. Que sea, el primero puede ser el peso, el segundo puede ser la masa, el tercero puede ser el número atómico, o sea, diferentes cosas. Pero de pronto tendría que conocer el orden de la lista, ¿no? Saber que el elemento 0 es esto, que el elemento 1 es esto, que el elemento 3. Podría tener una llave y unos valores cuyos valores sea otro diccionario. Y ese diccionario entonces tendría mercurio, cadmio, selenio, mercurio, perdón, tendría peso, que es tanto. O sea, llave, valor. Número atómico, que es tanto. Afinidad electrónica, que es tanto. Vecinos cercanos, que es tanto. Diferentes conceptos separados con diccionarios. ¿Okay? Cuando se quiere acceder a algo, pero con llaves. Entonces,
Se pueden utilizar, por supuesto, para los sets. Yo pongo el ejemplo siempre con cadena de caracteres porque es lo que más se utiliza, cadena de caracteres. Pero las llaves, ya que es un set, puede ser también números, pero no se pueden repetir, ¿no? Los números del 1 hasta el 20 y cada número asociado a algo diferente. Códigos de estudiantes. Y dentro de cada código de estudiante meto otro diccionario y pongo todas sus características, sus notas, su desempeño académico, el tiempo que lleva en la universidad, todos esos valores, todas esas cosas para cada uno de los estudiantes de la UIS están almacenadas en los servidores como un diccionario. No hay otra posibilidad. No está en otro tipo de data. Todos nosotros estamos computalizados en todas las bases gubernamentales, en todas las bases de, bueno, la UIS, de qué sé yo, del sistema de salud, como diccionarios. ¿Okay? Es la manera en la que usted puede organizar metadata de la manera más práctica, por así decirlo, como bases de datos en diccionario. O si hay otras formas de construcción de bases de datos, sí las hay. Pero se basan mucho en esta, que es la básica, el diccionario. Python tiene muchas formas de manejar estos metadatas gigantes. Hay una librería, por ejemplo, llamada Pandas, que se utiliza para eso. Pero pues es una de entre tantas. ¿Okay? Bien, ¿a qué se refiere con que sean sets? Y esta es la notación, sencillita. Notación de sets para crearlo, es decir, lo estamos creando con... ¿cómo se dice? Con corchetes. Primero la llave y luego el elemento. Entonces aquí tengo mi estudiante Pepe y mi estudiante Juan. Y cuando yo imprimo, pues tengo acceso a mi diccionario. Entonces aquí tengo las keys, la llave que me abre a Pepe y la llave que me abre a Juan. Entonces aquí estoy guardando solamente un valor que es el nombre. Sencillito. ¿Puedo llegar a modificarlo? Sí, claro. Yo accedo al elemento con ítem, pero no estoy accediendo al nombre. No puedo acceder al nombre. Tengo que acceder es por la llave. Y la llave es el código. Entonces yo digo, estudiantes, este código ya no es Pepe, es Pepa. Entonces me actualiza la lista, el diccionario. Ya no es Pepe, es otra cosa, algo diferente. Bueno, aquí yo les iba a poner lo de los elementos. Voy a crear ese diccionario de elementos. Recuerden la sintaxis. ¿Sí? La sintaxis es esta. Llave, dos puntos y mis elementos que pueden ser otra cosa. Entonces quiero crear, por ejemplo, aquí mi diccionario de elementos, que sería... Acá está. ¿Listo? Mi diccionario. Voy a separar esto en espacios porque yo también necesito una estructura mental de cómo voy a guardar las cosas. Ok, mi primera llave quiero que sea para el mercurio. Así de sencillo. Y aquí voy a colocar todos y cada uno de las cosas que contiene el mercurio. Entonces yo quiero hacer un diccionario de diccionarios. Me parece muy práctico. Yo digo, bueno, esta es la masa, por ejemplo. Y dentro de esa masa... espérate, me falta algo acá. Voy a hacerlo primero una línea y ahorita lo cambiamos. Porque también es un diccionario, ¿no? Un diccionario dentro de los diccionarios. Entonces, llave, la masa. Lo que contiene la llave, 45. Listo, ya tengo mi primera llave, elemento. Quiero crear otro número atómico. No sé. No sé, 12. Cualquier cosa. Quiero crear otro, afinidad. Vamos. Afinidad electrónica. 2 puntos, no sé, 4. Cualquier cosa. Uno casi nunca lo organiza así. Uno lo que hace es, bueno, ya tengo mi diccionario de mercurio. O lo deja esto por acá arribita mejor. Aquí están mis elementos. Los estoy separando por acá y lo veo un poquito más claro. Bien. Entonces tenemos el mercurio, que es la llave, y estos son los elementos del mercurio. Y es sencillo. ¿Quiero crear más elementos? Por supuesto. Entonces casi que voy a copiar y pegar. ¿Listo?
Solamente que ya no para el mercurio, quiero hacerlo para el cadmio. Y los elementos ya son otros, de los valores. Dios. Y así sucesivamente. Voy creando diferentes elementos como un diccionario. Yo puedo ejecutar esto y si lo escribí bien, sí, pues lo puedo llegar a tener. Pues aquí tengo un diccionario de elementos. Y hay mucha información en internet que se encuentra como diccionario o se puede convertir en diccionario. Quiero accesar a sus elementos. Bueno, yo puedo imprimir los elementos que estoy buscando. Entonces sería, dentro de mi diccionario de elementos, voy a mirar el ítem que sería igual al cadmio, por ejemplo. Y me va a botar todo lo que tiene el cadmio. ¿Cuál es su masa? ¿Cuál es su número atómico? ¿Cuál es su definición? Quiero buscar algo dentro de ese diccionario. Bueno, pues dentro del cadmio yo quiero solamente acceder a su afinidad. Y esa es la afinidad del cadmio, 2. Si en la práctica, aquí podría llegar a pensar, no quiero cadmio, quiero mercurio, afinidad 4. Esa es. ¿Listo? ¿Alguna duda? Creo que no. Bueno, aquí podría ir una lista, ¿no? Otro diccionario. Si puedo tener diccionario dentro de diccionario dentro de diccionarios. Puedo tener n profundidad o una listica de cosas o lo que yo necesite. El diccionario puede ser cualquier cosa, pero la manera de accesarlo es muy útil porque simplemente necesito la llave. ¿Hay formas de iterar las llaves? Sí, claro. Cuando yo quiero iterar las llaves, bueno, primero cómo borrar, pues con del, el comando de del me permite borrar y tengo que proporcionar la llave. Y hay otras, aquí por ejemplo, quiero recorrer todos los átomos, pues aquí pondría, es que aquí tengo estudiantes, pero bueno, estoy recorriendo la llave de estudiantes que eran los códigos y estoy imprimiendo los códigos más el ítem como tal, es decir, el nombre. Entonces aquí tengo código, nombre, ¿sí? Si yo quisiera recorrer la llave dentro de, ¿cómo fue que le puse elementos? Me daría esto, ¿sí? Quiero recorrer algo muy específico, pues entonces me voy a lo específico. O podría ser otro for. ¿Por qué no? Hagámosle una llave segunda. Bueno, de pronto no, me quita información porque no sé cuál llave inicial estoy viendo. Pero aquí está todas las cosas del mercurio. O sea, el peso, ¿qué era? Se me olvidó. Peso, número atómico de afinidad. Bueno, en fin. Les tengo peso, número atómico de afinidad. Sí, aquí peso, número atómico de afinidad. De pronto sería bueno también imprimir la llave. O sea, eso es lo que me hace falta. Imprimir aquí, que es exactamente la llave 2. Perdón. Ahora sí. Mercurio, masa, número atómico, afinidad, masa, número atómico, afinidad. Es la manera en la que se puede recorrer un diccionario sacando información, sustituyendo información. Es muy, pero muy versátil los diccionarios que se pueden manejar. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Okay. Bueno. Y se pueden obtener por supuesto las cosas dentro del diccionario. Entonces aquí yo puedo obtener las llaves con dict.key, me botaría la lista de las cosas que tienen las llaves. Aquí me botaría solo los valores, pero no tengo acceso a cuál llave está refiriéndose exactamente. Tiene métodos como el de ítems, tiene métodos para borrarlos, tiene para obtener si le boto el key, es decir, la llave específica. Puedo hacer pop, eliminar a la llave, puedo eliminar también un ítem, puedo hacer muchas cosas y puedo, por supuesto, ya que son sets, sacar cosas de longitud de diccionarios. Puedo saber si hay un elemento dentro, si no está, igualar y todos los demás.
Y esos son los propios. De acuerdo, que tiene él, que no tienen otros métodos como las listas. Y básicamente con eso ya quedamos hasta ahí. Diccionarios es bastante amplio, pero ya con la lógica que ustedes han obtenido durante el curso, yo creo que les queda un poquito claro que se pueden poner listas dentro de listas, diccionarios dentro de diccionarios, clases dentro de clases. O sea, puede tener usted una fábrica que produzca fábricas, ¿no? Se puede hacer esa clase de cosas. Se puede tener un diccionario de clases, una lista de clases, una clase de diccionarios. O sea, se puede hacer en cualquier orden, cualquier nivel de abstracción. Lo único es que, por supuesto, tiene que modelar algo real, que sería lo ideal, y que sea clara la estructura de datos en su cabeza. Y con eso, casi que acabamos el curso. ¿Alguna duda? El martes tenemos, o sea, va a ser la clase hablando sobre la idea del proyecto final. Ustedes, El O, martes. ustedes. Bueno, ahorita les hablamos de ese pedacito. Aquí les voy a mostrar unos apuntes de unos seminarios que habíamos hecho hace rato. Yo creo que les voy a colocar en el enlace. La idea de ese seminario era hacer Profe, un... disculpe, Dime, Ángela. qué pena. Una pregunta, ¿el martes hay clase? ¿O se refiere a la clase del miércoles? Ah, como tengo con un grupo martes y miércoles, no sé con cuál. Ah, ok. Entonces ustedes tienen el martes. Bueno, este seminario simplemente se intentó coger con Tracker unas mediciones de un lanzamiento parabólico y con esas mediciones determinar eh, la masa de la esfera, la densidad, o sea, determinar todas sus características físicas sola y únicamente con la descripción cinemática. Se puede. Ok, es posible. Se logró. Bueno, en fin. Y lo interesante es que se hizo un barrido de todas las cosas que se pueden llegar a ver en algunas librerías. Entonces hay muchas cosas interesantes que me gustaría. Lo que pasa es que este notebook es como lentico. Ok. Eh, Aquí hay unas pequeñas cosas de cómo se utilizó el programa del tracker, de cómo se obtuvieron los datos, de qué fue lo que se hizo. Y pueden llegar a mirar esta parte de la librería NumPy. La librería NumPy permite hacer muchas cosas y aquí están más o menos descritas muchas de ellas. Es decir, cómo se organizan los elementos dentro de un arreglo. El arreglo NumPy es igualito a las listas que nosotros tenemos, pero solo por el hecho de coger una lista y decir, oiga, señora lista, usted ahora es un arreglo de NumPy, se tienen acceso a todos los métodos que tiene NumPy. Son muy buenos. Por ejemplo, NumPy permite hacer arreglos de datos numéricos, es decir, una secuencia que comienza, miren, en 10, va en cada 5 unidades y me genera hasta 30. Tengo cómo hacer datos desde un inicio hasta un final y en qué pasos. ¿Okay? Y le puedo decir de una vez qué tipo de dato quiero que sea. Entonces, este es un tipo de dato complejo. Tiene una muy similar a esta regla, pero se llama crear en espacio lineal. También está log space, o sea, crear datos en espacio logarítmico. Aquí simplemente le estoy colocando el valor inicial, el valor final y cada cuántos datos quiero. Pues quiero 9 datos. Pues aquí me va a crear números entre 0 y 2 de manera equidistante para que me dé 9. Si fuera en espacio logarítmico, ¿cómo es? Logodistante, algo por el estilo. O sea, van a ser equidistantes si yo hago la gráfica en espacio logarítmico, pero en espacio real, pues no, por supuesto. Van a estar más pegados a los números exponentes que a los de baja base. ¿Ok? Cómo crear una matriz de ceros, cómo crear una matriz de unos, cómo crear una matriz vacía. Hay muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, está el producto elemento a elemento. O sea, este comodín se puede utilizar. Este es el producto entre matrices. Solamente con esto, entre estas dos matrices se puede hacer el producto. Aquí suma los elementos de una columna. Aquí suma los elementos de la fila. ¿Qué más se puede hacer?
Aquí, ¿cómo hacer un reshape? Un reshape es transformar completamente los valores. Por ejemplo, el numpy de range 12 me va a generar 12 números. ¿Sí? 12 números. Y cuando yo le digo reshape, es que esos 12 números ahora van a estar en una matriz de 4×3. Así de sencillo es en NumPy. Y esta es la lógica. Si usted va repitiendo las cosas que va viendo en el notebook, paso a paso, usted va a entender que la lógica es bastante sencilla. Aquí tengo dos arreglos y quiero hacer un stack vertical, es decir, quiero tenerlos en vertical o quiero tenerlos en horizontal. Y tiene librerías de álgebra lineal también por montón. Aquí este es el producto punto, creo que es Bedot. Aquí está, sí, producto punto entre los vectores. ¿De acuerdo? Entonces usted coloca sus matrices, sus vectores, él hace el producto punto. Es lo mismo que lo que está haciendo acá abajo. ¿Vale? Y en fin, hay muchísimas cosas. ¿Ustedes han escuchado los eigenvalues, los autovalores y los autovectores de una matriz? ¿O nunca han escuchado de eso? ¿Los qué, profesor? Disculpe. Autovalores y autovectores de una matriz. ¿Los han escuchado? ¿No serán los mismos valores propios y vectores propios? Sí, sí, esos son. Ah, bueno, sí, eso, sí. Ok, entonces usted tiene los eigenvalues o eigenvector, usted puede simplemente calcularlos con la librería de álgebra lineal que está dentro de NumPy. Pues acá tienen los valores propios y vectores propios. ¿Qué le dicen? ¿Autovalores y autovectores no les dicen? No, valores propios, espacio propio y vectores propios. Con eigenvalores y eigenvectores también. Ah, aquí está abajo. Bueno, es lo mismo. Autovalores, autovectores, valor propio, vector propio. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Bien, y en fin, hay muchísimas cosas. Aquí está para encontrar el determinante, aquí está para encontrar la traza de una matriz, para encontrar la norma, para resolverla. Y aquí, ojo, aquí está solo un solver. El solver de solve, de cómo se resuelve. Pero ¿cuántos métodos hay para resolver matrices? Cantidades. Está el método con la inversa, que de hecho creo que por aquí está, ¿no? Ok, o sea, multiplicar la matriz por su inversa, hacer un producto y se resuelve. Está el método LU que coge la matriz y la convierte en una matriz superior, la upper, y una matriz inferior, la lower, y hace el producto para resolverlo. También está el método Cholesky, o sea, hay muchísimos métodos y todos están en la librería de álgebra lineal de NumPy. Ok, todos están. Entonces, si en el siguiente semestre tienen que hacer esos trabajos, pues usted simplemente recurre a la librería NumPy, así sea para comprobar el resultado, y realmente en su vida profesional pues usted va a utilizar los métodos que ya construyó un ingeniero con mucho cuidado, ya que no tiene ningún error. Matriz inversa. ¿Esta qué es? Creo que esto es para hacer una matriz. Computada como una matriz. Ah, ok. O sea, si yo coloco una matriz con el método de mat para hacer matrices, no lo convierte. Este sí. Bueno, en fin. O sea, son detallitos, ¿de acuerdo? Cómo crear una matriz vacía, en fin. Y hay varias cosas. Aquí está un poquito más de la carga de archivos. En la carpeta de Drive, cómo cargar. Y bueno, hay tantas cosas que mira por dónde voy. Por aquí voy casi que en el inicio. Está la parte de graficación. Hay unos buenos ejemplos de cómo graficar en Matplotlib. Es muy similar a lo que ustedes ya vieron. Por ejemplo, aquí están creando un arreglo de valores. Están creando ceros y están dándole una función seno. Con un for están llenando un seno, una de coseno y están graficando. Entonces, ¿cómo se le coloca un título a una gráfica? Aquí está. ¿Cómo se le coloca el título? La leyenda. ¿Qué valores es el primer set que usted le puso? Son los valores de seno. ¿Qué valores son los segundos de coseno? Son los de coseno. ¿Listo? Y aquí están los labels, tal, tal. Si ven que el azul tiene punticos, y aparte es azul, y aparte de los punticos tiene rayitas entre los valores, o sea, está unido por una línea recta. Todo eso está en este comodín. Aquí se le especificó, es azul, los valores en punto y la línea entre puntos. O sea, solo con eso es suficiente.
Entonces, es más de qué necesito para mi proyecto que yo pueda llegar a encontrar acá útil. Es para revisar, pero para revisar con calma, porque hay muchas cosas que se mezclan aquí, entre lo del seminario más lo del proyecto que estábamos haciendo. Pero hay cositas que sí están bastante separadas, bastante separadas. Hay unos métodos de optimización que quiero llegar allá. Miren esta gráfica, esto es con otro programa. Este debe ser Boje, ajá, Boje, que es para hacer gráficas interactivas, o sea, yo puedo interactuar con ellas, no son fijas. Este es el atractor de Lorentz. No, este es MapReduce, este no puedo interactuar. Aquí está el atractor de Lorentz en Boje. Creo que la puedo rotar. Espera. Déjenme mirar una cosita, ya les... No, esta no la graficaron en 3D. Graficaron solamente cortes. Bueno, si hubiera graficado en 3D se puede rotar. Aquí solo se puede trasladar. En fin, o sea, hay muchísimas cosas. Estábamos instalando. Instalar Python. Interpolación. Esta parte de interpolaciones puede ser útil. ¿Cómo interpolar entre dos puntos? ¿Ok? Esta es casi que la interpolación de resolver y trazar una línea. No tiene mayor cosa. Pero la interpolación polinómica les puede servir bastante. Al fin y al cabo, la interpolación polinómica pues es útil. Este es el principio básico de la interpolación polinómica. Y por aquí está cómo utilizar las interpolaciones que ya están en Python. Entonces está la interpolación de Lagrange, cómo utilizarla. Mire, aquí está el polinomio que me describe esa interpolación. El spline cúbico, que también de pronto lo van a ver. Está el spline cúbico, que es como de los más suaves, de los más utilizados. Aquí están todas las interpolaciones. Está la lineal, la cuadrática, la cúbica. Lo único que están haciendo es aquí suministrando qué tipo de interpolación quiero. Bien, y mire lo que entra. Entra un espacio de números en X. Entran los espacios de la función coseno. Los números de la función coseno. Y evaluados en X. Aquí tengo números, una lista de números. Y aquí estoy diciéndole Y es la lista de números pero en coseno. Y ya. Eso es todo lo que necesito para obtener la función interpolante. F es una interpolación lineal. F2 es una cuadrática y F3 es una cúbica. Ya que tengo una función interpolante, pues la utilizo con los nuevos valores. Entonces aquí lo único que se hace en el plot es graficar los valores originales X y Y. Y en datos gorditos, en O. Entonces son estos que están acá. Listo. Los valores en X nuevos, que es básicamente definidos acá. Estos mismos, los originales, pero mucho más tupiditos, mucho más delicados. Entonces estos son 11 números, estos son 41. Y evaluado en la función f, es decir, en la interpolación lineal. Y son las líneas aquí que están en naranja. Luego en la función cuadrática y luego en la función cúbica. Entonces ahí están todas las interpolaciones cruzadas. O sea, ver esto y comprenderlo requiere, pues obvio, tiempo. Pero ya está bastante organizado y tiene ejemplos. Es para que lo miren. ¿Qué más? Hay de todo. Diferentes ejemplos de interpolación. Ok, la parte de optimización. Esta parte de optimización es solo para mostrar lo que se puede hacer. Yo creo que CurveFit es como de los más sencillos que hay. ¿Por qué? Porque el CurveFit funciona así. Yo tengo valores aleatorios, que son valores que pueden llegar a obtenerse de un experimento. Y esos valores, yo digo, hey, yo casi que sé qué función es la que me modela esos valores, pero no sé los parámetros. En este caso, la función es esta.
Un parámetro A que multiplica a un coseno de X que también está multiplicado por otro parámetro B más el punto de corte. Conclusión, A coseno de B por más el punto de corte. Esta es mi función. ¿Qué parámetros voy a optimizar? A, B y C, de manera que esos parámetros sean los de menor ajuste con los datos experimentales. Una vez yo tengo esta función, yo voy a utilizar CurveFit para que me los halle y este es el resultado. ¿Listo? Es la función que corta, mejor dicho, que está lo menor dispersada de los datos experimentales, la función que mejor se ajusta. Y no es una interpolación lineal o cuadrática, no, es cualquier función. Si usted quiere optimizar con una función logaritmo, con una función de senos, de cosenos, lo que sea, ella va a intentar encontrar los parámetros que mejor se ajustan a sus datos. Entonces es un problema de optimizar unos datos a una cierta función. Entonces son problemas más que todo de optimización. Y este es como el más sencillo de usar, el de CurveFit. Uno más avanzadito podría llegar a ser uno que yo puse por acá. Bueno, estos son mínimos cuadrados no lineales. Este ni lo miren, este sí los puso re mal. No me acuerdo quién lo hizo, pero me acuerdo que estaba re mal. Tomás. Ok. Este batching hopping es como el de los más avanzados, pero requería más trabajo. ¿De acuerdo? Requiere más trabajo, pero permite hacer algo buenísimo. Por aquí ellos colocaron unos... no, mentiras. No hicieron nada. Me tocó hacerlo a mí. Les coloqué un dato, o sea, un script que se usa a nivel profesional, a nivel de laboratorio. O sea, este es el script con el cual se procesan datos para artículos. Y el script, que tiene muchas cosas, este ni siquiera está escrito como método, como clase, pero hay uno que sí está como clase. Lo recuerdo porque esta versión se la mostré a ellos sin clase. Lo único que hace es, tengo datos experimentales y sé que tengo 3 elementos. Debo tener 3 picos gaussianos cuando yo analizo esto en un detector infrarrojo, en una máquina de algo, creo que era infrarrojo. Por lo tanto, yo sé que hay 3 picos, debo encontrar 3 gaussianas en diferentes posiciones del pico que cuando yo las sume me dé la curva que mejor ajusta los datos experimentales, y eso es lo que hace. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 5, bueno, 4 y parece que hay hasta 5. Esta roja no debe ir, yo creo que son 4. Y la suma de esas gaussianas me da la gaussiana negra, que es la que mejor se ajusta a los datos experimentales. Entonces es otro proceso de optimización, y este es cíclico porque está escrito como ciclos. Entonces si el primer valor no es tan bueno, sigue mejorando. El primero, por ejemplo, obtuvo un ajuste de 2, la idea es que llegue a 1. Entonces sigue mejorando, sigue mejorando, sigue mejorando, hasta que al final lo que obtuvo del ciclo 4 cumple con mi criterio que yo establecí en el programa de que está lo suficientemente bueno y listo, terminó. Es un código bastante complejo que no utiliza simplemente un CurveFit, utiliza algo más complicado que es batching hopping. Miremos solamente la función. La función es esta, ¿ok? Es una función de Gauss que me permite crear a mí muchísimas curvas de Gauss. ¿Qué tantas? Dependiendo del parámetro de las gaussianas P. O sea, P es una lista de parámetros de ABC, ABC, ABC. Son diferentes parámetros. Entonces aquí tenemos, cuando se revisa esto, pues tienen unos nombres raros, sigma, A, nu, pero es básicamente parámetros de una gaussiana. O sea, ¿cuál es la posición de la gaussiana en el eje horizontal? ¿Cuál es la altura de la gaussiana, el pico? ¿Y cuál es el ancho medio de la gaussiana? O sea, qué tan gordita o qué tan aplastada está. Esos son los únicos 3 parámetros que usted necesita para una gaussiana. Y aquí esta función lo único que hace es sumar esas gaussianas, es permitirme tener una lista de 3 valores para la gaussiana. Ya, eso es todo. Bueno, suena fácil, pero no, mentira, no suena ni fácil y no creo que les parezca fácil. Requiere trabajo llevarlo hasta este punto. Pero la primera versión del código no se parece ni a esto.
La primera versión de código era simplemente para una gaussiana. Cómo coger la ecuación de una gaussiana y decir dónde se ajustan mejor mis datos a una gaussiana. Ahora súmele otras, entonces póngalo dentro de un for, o cómo tendríamos que, sí, y hasta que quedó acá el valor. Todos los métodos de optimización se basan en algo muy similar, en reducir el error. Y aquí el error, el método de curve fit, digamos que se ocupa casi que solo. En este no, en este es el valor experimental menos el valor teórico al cuadrado y se le saca la raíz y se suma todos los valores que se tiene y el que dé más pequeñito es básicamente el objetivo de estos métodos. Coger esta función de error y optimizarla y hacerla lo mínimo posible. Cuando esta función de error se haga prácticamente cero, yo ya encontré los parámetros que me permiten a mí tener la función original. Es difícil llegar a que el error sea cero, pero entonces uno lo intenta con esta minimización de error. Aquí se utiliza el error cuadrático medio. A eso se refiere, al valor experimental menos el teórico al cuadrado y se suman. ¿Okay? Esta WK es simplemente un peso. Es algo que se le multiplica para que sea más fácil para digerirlo. Pero si ustedes van a hacer algo sencillo no lo necesito. Bueno, en fin. Hay muchísimas cosas aquí. Revísenlas. Y me cuentan qué tal. Voy a colocar este enlace en el aula virtual. Todavía no tengo acceso al aula virtual. Entonces por ahora, para mañana, para el miércoles, armen el esqueleto de su clase. No le digo que armen el diagrama UML porque pues de pronto les da como locha, les parece muy largo o algo. Pero el esqueleto de su clase es cómo se llama su clase, qué va en el init y qué métodos va a llamar en el init, en qué orden. Y los métodos los escribe abajo aunque estén vacíos. ¿Vale? Yo quiero hacer, no sé, un lanzamiento vertical, un lanzamiento parabólico. Entonces necesito pues un método para las coordenadas del movimiento parabólico. Necesito un método para determinar la colisión. Necesito otro método para determinar la cantidad de energía que se perdió. Necesito un método, si voy a utilizar algo experimental, para recuperar los archivos experimentales. Si voy a graficar, entonces un método para graficar. Y luego de que tengan eso, el miércoles lo vamos ensamblando, vamos mirando qué herramienta necesitan, qué tienen que aprender. Y yo intento dirigirlos a mirar qué cosas necesitamos aprender, ustedes o yo, lo que sea, y empezar a ensamblarlo poco a poco. La idea es partirlo en cosas digeribles, ¿no? En métodos independientes que hagan cosas pequeñas. Y así poco a poco se va trabajando y sale fácil. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, que les rinda. ¿No hay dudas? Pues por ahora no, profesor, quizá el miércoles. Profe, Tengan disculpe, el problema claro. Dime, Ángela. es que creo que no subió la clase el Ninguna. video de la clase pasada, El video. pero la lista. Ajá. El video sí. O sea, la lista. Pues yo vi, sí subió el del otro grupo, pero creo que el nuestro no. Pregunta. ¿La clase pasada fue que se me fue la luz? ¿No fue? ¿Me tocó volver a conectar? La clase pasada fue el sábado porque el miércoles dijo que no había clase. Sí, sí, pero se me fue la luz, ¿no fue? No, todo estuvo normal. El miércoles usted tenía una cita médica, creo. No, o sea, me refiero que la clase de ustedes no les subí el video porque no hay video. Hubo un problema con algo, yo les mencioné a ustedes, no recuerdo. O sea, se me apagó algo se me cortó y el video quedó en 2. Entonces como que dije, que miren el de la otra clase. No les dije. Algo pasó y yo les dije, no tengo video. O lo soñé. Pero el hecho es que sí recuerdo que no hay video. Eso sí lo recuerdo. ¿Listo? Yo no sé por qué la gente Bueno, es como un bot que se pone a comentar cosas en los videos. Bueno, en fin. De los videos que subo y miro luego en los comentarios aparecen cosas como estas. Y si uno va y mira acá, es un link a una cosa por ahí de publicidad. Súper extraño. No. Yo no sé, está hablándome en ruso. En fin. Vale, entonces se cuidan y yo subo los videos, pero no el video de la clase pasada, pero es el mismo del otro grupo. Ustedes sí miren el del otro grupo. ¿Listo?
Listo, profe. Bueno, tienen dudas, me preguntan. Chao. Cuando esté lo del aula, yo prometo subirle todo lo de listas, por supuesto. Miren los videos por ahora. Falta lo del aula para subirle lo de listas. Pero es que no sé, no me deja. Ya intenté y puse la esta de apoyo y no, la web está muy lenta en todo. Todos estamos muy lentos en todo. Desde la pandemia rinde menos todo. Entonces se cuidan. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, Ustedes. profe. Eso es profe. Hasta luego.